en relación a la vacuna rusa Sputnik. Hasta una próxima oportunidad. 10:22 de la mañana, le damos la bienvenida ahora al exministro de Salud, Óscar Ugarte. Recordamos siempre que él fue el jefe del comando COVID en Iquitos, nada menos que viajó a la zona más castigada en ese entonces y enfrentó a muchos pacientes en fase crónica. Él es un sobreviviente de COVID-19 porque quedó infectado en una fracción de segundo, bajó la guardia, se infectó y superó la enfermedad. Muy oportuno conversar con el exministro en torno al anuncio del presidente de la República de acuerdo a este convenio que se habría firmado con el gobierno de Rusia para instalar en nuestro país una planta que fabrique vacunas Sputnik. Exministro, ¿cómo está? Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Recuerdo nítidamente que en la campaña electoral, cuando el aspirante a la presidencia de la República por Acción Popular, Johnny Lezcano, propuso como plan de gobierno tener una planta en nuestro país, muchos científicos rebatieron esa idea con data científica y le demostraron que no teníamos el capital humano para sacar adelante una planta de esa magnitud como la que él planteaba. Recuerdo ese momento de la campaña. Los tiempos pasan y los contextos cambian rápidamente ahora. ¿Cómo ve usted el anuncio hecho ayer de manera sumaria por el presidente? Porque todavía no ha entrado en detalles. Mire, toda iniciativa que permita mejorar las condiciones de producción de medicamentos, vacunas, y que de hecho implica un salto tecnológico, son bienvenidas, digamos, y hay que saludarlas, ¿no? Sin embargo, hay que ubicarlas en su contexto, porque efectivamente una inversión de esa magnitud, no se ha hablado obviamente de monto de inversión, y está, creo que nomás a nivel de idea. No he escuchado que hayan firmado algo. Han recibido una oferta por parte del Fondo Ruso de Inversión y esto está siendo evaluado. Y está bien, me parece una iniciativa interesante, pero sin embargo hay varios puntos que tienen que ser aclarados, ¿no es cierto? Uno, como sabemos, lo acaba de decir el periodista argentino, requiere una base tecnológica sobre la cual se invierte y se desarrolla una planta de esta naturaleza. Y hay una diferencia grande entre el piso, digamos, tecnológico que tenía la producción de vacunas en Argentina y lo que tiene Perú. ¿Por qué digo esto? Porque eso plantea tiempos diferentes, ¿no? Y yo creo que no hay un corto plazo para estas cosas. Estamos hablando de mediano y largo plazo. El ministro Ceballos dijo ayer 2023. Yo dudo que pueda ser 2023. Creo que hay que pensar de 3 a 4 años la maduración y culminación de un proyecto de esta naturaleza, sin dejar de ser un proyecto interesante. Pero eso nos plantea efectivamente adicionalmente cuánto va a costar, quién lo va a financiar y cómo es el procedimiento para ello, ¿no? Porque, mire, un hospital moderno, un nivel 3-1, que son los de mayor capacidad resolutiva hoy en el Perú, con lo que se ha estimado, por ejemplo, para este proyecto del Hospital Lorena y Sergio Bernales, está más o menos entre 900 y 1.000 millones de soles. Yo estimo que una planta que hay que empezar de cero, ¿no es cierto?, con formación de capital humano y todo lo demás, no se baja esa cantidad, es mucho mayor. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién financia? Si financia el Tesoro Público, que va a haber que iniciar algún proceso de ese tipo, porque en el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo al Congreso no hay nada. Para esto no hay nada. O sea, para el 2022 no habría mayor inversión. Difícil que para el 2023 ya esté maduro, ¿no es cierto? Entonces, si es el Tesoro Público, hay que ver cómo financia
un financiamiento grande que no ha estado considerado y hay que empezar a considerarlo. Si es con financiamiento extranjero, que también es una posibilidad, igual va a haber que pagarlo, pero digamos en un plazo bastante mayor. Lo que nosotros necesitamos conocer es qué tipo de arreglos se están haciendo para ese fin, porque tampoco es tan fácil de decir yo quiero con Rusia que instale una planta aquí, porque van a haber otros países que estén interesados. Entonces nuestra norma, nuestra legislación dice, si hay la necesidad de una inversión de este tipo, por lo menos hay que sacar a concurso. Puede ser de gobierno a gobierno, como ha sido en el caso de los hospitales que he mencionado, y donde en el concurso participaron Inglaterra, Canadá, Francia, y ganó Francia, ¿ok? Y se hace la inversión. Aquí, que yo sepa, no ha habido nada de eso, ¿no es cierto? La idea propuesta por el Fondo Ruso de Inversión está siendo evaluado por Perú, pero eso tiene que canalizarse a través de la normatividad y la regla de juego que hay para las inversiones grandes. El anuncio está hecho, necesitamos conocer los detalles, no se han dado los suficientes detalles como para evaluar, pero sí me gustaría reflexionar con usted en torno a algo muy genérico, ¿no? Si dentro de la región, apenas 4 horas de vuelo en la Argentina, ya hay una planta que produce vacunas Sputnik a mano alzada, ¿es más rentable traerlas de tan cerca de la Argentina o siempre es rentable para nuestro país en cuanto a generación de empleo, mejorar el piso científico que lo tenemos tan bajo? La pandemia nos los demostró que mejor estaba México y Argentina y por eso los laboratorios miraban esos destinos y no Perú para hacer una planta. En torno a eso le ruego, doctor Ugarte, con la generosidad que lo caracteriza, me acompañe luego de escuchar a los anunciantes. Es más práctico traerlas de la Argentina, que ahí está montada la planta, aunque no sabemos los detalles de este anuncio presidencial, si hay una experiencia suya importando vacunas y conociendo realidades tecnológicas de otros países de la región. Volvemos con usted, si lo permite. Seguimos conversando con el doctor Ugarte, que le agradecemos mucho su compañía en Encendidos. Esta vez nos encargamos de un anuncio muy general hecho anoche por el presidente de la República. Entre otras cosas que vamos a ir analizando, dijo que se montaría una planta en nuestro país en acuerdo, en convenio, no sabemos los detalles, con el gobierno de Rusia para fabricar en territorio peruano la vacuna Sputnik. El tema de la pandemia nos dejó a todos procesando mucha información y puso al descubierto tantas cosas que ya sabemos, ¿no? Nuestro desfase en infraestructura de salud, en educación y otros aspectos. Pero también países del primer mundo evaluaron rápidamente a América Latina para saber con qué países podrían hacer alianzas para fabricar vacunas. Y el resultado, que fue objetivo, arrojó que México y Argentina tenían capital humano, un piso tecnológico suficientemente atractivo como para hacer sociedad con ellos. Nosotros no calificamos. Esa fue una realidad que nos dolió porque podríamos haber ido al ritmo de ellos. Nada nos impedía, pero hubo un descuido y ahora... En ese sentido va la pregunta, doctor Ugarte. A largo plazo y de manera general, ¿no? El tiempo no se recupera. Hay países que nos llevan muchísimos años en investigación de este tipo. ¿Tiene sentido montar la planta o va a ser a mano alzada más conveniente importar de quienes nos llevan una enorme ventaja? Es como yo me voy a poner a competir con quien ya avanzó y me lleva 70, 100 años. ¿Cuánto nos llevan otros países en este rubro específico? Esa es una muy buena pregunta, Mauricio, porque, bueno, has mencionado Argentina y México, pero más que Argentina y México es Brasil. Brasil tiene un adelanto tecnológico en producción de medicamentos bastante superior. Y efectivamente, desde el principio,
los laboratorios de los países desarrollados que diseñaron una estrategia de producción tomaron eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, también en la capacidad de producción de vacunas como AstraZeneca, por ejemplo, se tomó en cuenta a estos 3 países para ampliar la capacidad de producción, sabiendo que iba a venir una demanda gigantesca. Igual han hecho los chinos con otros países, y Pfizer también. Pero, por ejemplo, AstraZeneca, sin ir muy lejos, tiene producción en América Latina, pero tiene también producción en Corea del Sur. Entonces, cuando nosotros hemos tenido que comprar AstraZeneca, hemos tenido que negociar de dónde provienen, ¿no es cierto? Y eso incorporaba elementos, porque por ejemplo, el certificado de buenas prácticas de manufactura de la fábrica que produce no es el mismo el que puede tener AstraZeneca en Inglaterra, o el que tiene en Buenos Aires, o el que tiene en Seúl, ¿no es cierto? Queda clarísimo. Entonces, eso plantea estrategias diferentes. Con relación a la pregunta, nosotros lamentablemente estamos bastante atrás. No quiere decir que debamos quedarnos ahí. Está bien que demos un impulso, ojalá que podamos desarrollar desde el punto de vista tecnológico, y por eso miramos con expectativa. Lo que pasa es que hay que medir eso contra nuestra realidad, ¿no es cierto? Y nuestra realidad te plantea urgencias como esa, por ejemplo, de dónde vienen las vacunas. Pero parte de poner un piso de realidad, es decir, el primer compromiso que tiene Rusia para con el Perú no es una planta de inversión a mediano y largo plazo, es que se cumpla el contrato que firmamos en julio por 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik, y que hasta ahora no llegan. Entonces, lo primero que tiene que negociar el Perú con el Fondo de Inversión Rusa, quien los representa, es cuándo empiezan a llegar los 20 millones de dosis que nosotros esperamos que empiecen a llegar en septiembre y continúe octubre, noviembre y diciembre. Pero no han dicho nada de eso. El presidente dijo que para septiembre hay 12 millones, pero mencionó a Pfizer y Sinopharm, que son los contratos que nosotros dejamos firmados y pagados en julio. Pero no se dijo nada de que ya estarían llegando también la vacuna Sputnik. Entonces, creo que ahí hay un primer punto que tiene que aclarar el gobierno: cuándo llegan las vacunas contratadas hace 2 meses y que todavía no han llegado. En segundo lugar, no importa si esas vienen de Moscú o vienen de Buenos Aires. Si vienen de Buenos Aires, santo y bueno, mejor. Pero hay que tomar en cuenta que en el caso de la vacuna Sputnik hay una diferencia importante respecto a las otras vacunas. ¿Cuál es? En el caso de la Pfizer, es la misma vacuna que se aplica la primera dosis y la segunda dosis, la misma. Uno decide, ¿no es cierto?, si continúa aplicando primera dosis o si pones la segunda dosis. Pero en el caso, y es igual en las otras vacunas, salvo Sputnik, que la primera dosis es una y la segunda dosis es otra. Eso es lo que le pasó a Argentina, que les enviaron la primera dosis y no le enviaron la segunda dosis, que era diferente. Encontraron un complemento con otros laboratorios. Muchos argentinos han hecho vacunación cruzada por la ausencia de la segunda dosis de Sputnik. Así es. En el caso nuestro, conociendo eso, el contrato dice que los 20 millones de dosis vienen su primera con su segunda. O sea, ese es el compromiso, para no tener que quedarnos en una situación como sucedió con Argentina. Bueno, ahora, todo esto son temas Ugarte, perdón la interrupción. A definir. ¿Usted recuerda nítidamente que el contrato quedó oleado, firmado y sacramentado? ¿No es este preacuerdo que luego se tiene que firmar? No, yo lo firmé, así que puedo decir con conocimiento de causa. Nosotros firmamos después de haber hecho
el acuerdo preliminar, la carta de intención. Hay etapas, ¿no? Y luego la siguiente gestión puede decir, no, es que quedó en preacuerdo y ahora vamos a firmar. No, usted está absolutamente seguro que se cerró ese tema. Nosotros firmamos y enviamos el contrato firmado, se demoraron algunas semanas, pero finalmente lo firmaron en Moscú y se anunció simultáneamente, no sé si se recuerda, el propio presidente Sagasti hizo el anuncio aquí y simultáneamente en Moscú hacían el anuncio de este contrato. Entonces ahí no hay ninguna duda. Eso está suscrito y lo que viene a continuación es que Rusia diga cuándo llegan las vacunas. Bueno. Pero sobre eso no se ha dicho nada. Entonces no me tranquiliza el que haya un proyecto de inversión a mediano y largo plazo, lo que está bien, pero no me tranquiliza respecto a esta situación más urgente, que es cuando llegan las vacunas Sputnik a Perú para una coyuntura muy particular donde nosotros necesitamos vacunar y completar la vacunación a todas las personas hasta diciembre. Muy interesante el anuncio del presidente, lo celebramos, que venga una planta suena súper atractivo, que nos nivelemos tecnológicamente con los otros países, enhorabuena, hay que conocer los detalles, pero el centro de nuestra atención debe estar, de acuerdo a usted, que ha sido ministro de Salud, en ¿qué fue de las 20 millones de dosis ya compradas, oleadas y sacramentadas con Rusia? Faltan apenas 2 semanas para que termine el mes de septiembre y no tenemos la confirmación de la llegada dentro del mes previsto de esta cuota importantísima de vacunas. En primera y en segunda se compró el paquete completo para evitar la experiencia negativa e incómoda que vivió Argentina. Así es, efectivamente. Y debo decir además, Mauricio, que de los 98 millones de dosis contratadas que con el gobierno del presidente Sagasti, 32 millones es Pfizer, o sea, la tercera parte es Pfizer. Pero la segunda vacuna en cantidad es Sputnik, 20 millones. Sí. Luego viene Sinopharm con 16 millones, AstraZeneca con 14 y COVAX Facility nos proporciona 13.200.000. Más las donaciones recibidas, ahí redondean los 98 millones. Entonces, no es poca cosa que no quede claro cuándo llegan las vacunas de Pfizer, de Sputnik de Rusia, porque se cerró en julio para que lleguen en septiembre, faltan apenas 2 semanas y no tenemos un anuncio de acuerdo a lo firmado, ¿no? Es desconcertante. Tarea para el ministro de Relaciones Exteriores, que sabemos se involucra en estos procesos, para el ministro de Salud y para las autoridades del Ejecutivo, que nos den una explicación sensata. Eso es lo prioritario. Y de la fábrica seguiremos ilustrándonos, informándonos, conociendo detalles y ver la pertinencia de la misma en cuanto a la instalación en nuestro país. Claro que sí. Doctor Ugarte, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado a este programa Encendidos y estoy seguro que volveremos a conversar en otra oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. Hasta pronto. Un abrazo.